Vamos a hablar hoy, vamos a continuar con la historia de Rabbi Akiva, pero en esta ocasión me voy a salir tal vez de mi costumbre y mi línea y voy a dar una interpretación muy interesante que da la Kabbalah. De hecho, Rabbi Haim Vital, que fue el alumno predilecto de Lari, del famoso Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el gran cabalista. Y quiero antes hacer una pequeña introducción a lo que voy a decir, que primero estuve relatando historias que están en Midrash, en el Talmud, en diferentes fuentes acerca de Rabbi Akiva y de otros grandes sabios a través de todo este periodo que expliqué las Mishnayot del Pirkei Avot. Conté las historias, algunas se oyen muy increíbles y fantasiosas, ¿no? Que hay personas que se les dificultaría aceptar estos conceptos. Bueno, quiero hacer aquí dos aclaraciones. Una, que yo estoy trayendo las fuentes, lo que se dice al respecto en las diferentes fuentes, y aclarar que todo lo que son relatos, agadot, que están en los Midrashim, en el Talmud y todo eso, no forzosamente todo es literal. Se ha escrito que muchas veces hay cosas que se dijeron como metáforas o que se dijo por alguna razón de una manera dando un mensaje y tal vez no es exactamente literalmente como es así. Eso es en primer lugar. Entonces yo nada más me limito a transmitir, que será a hacerles llegar a ustedes esas fuentes, que obviamente la mayoría absoluta de lo que está escrito es tal cual como está escrito, pero alguna cosa que puede ser un poquito ilógica y demás, también no forzosamente se refiere literal, porque así son todas las Hakadot. Una cosa son las leyes, las halajot, ahí sí se toma textualmente y literalmente. Lo que son, como dije, relatos y comentarios y explicaciones, no siempre es literal. Y dos, quiero aclarar que también en muchas cosas hay diferentes versiones. Yo hice una investigación y traje la versión más aceptada tal vez, pero tampoco es absoluto, porque es historia desde hace mucho tiempo y hay cosas que puede haber versiones diferentes. Así quiero aclarar que porque soy cuidadoso de tratar de transmitir cosas bien fundamentadas en la verdad, y hago esta aclaración que no me puedo responsabilizar de forma absoluta de que todo fue tal cual lo estoy transmitiendo, por el hecho de que hay versiones diferentes, como un ejemplo, algo que acabo de relatar hace poco, de la primera esposa que tuvo Rabbi Akiva y su primer hijo, que eso está en una versión de Avot de Rabbi Natán. No la mayoría no traen esa historia. Lo encontré y explica lo que sí dice en el Talmud, que fue con su hijo a estudiar, y por otra parte menciona que inmediatamente que se casó se fue a estudiar, entonces da a entender que sí tuvo otro hijo de otra esposa. Un ejemplo, no lo digo. Pero bueno, yo lo cuento como relato, quiero aclarando eso, que no todo es literal y no todo es absolutamente la versión que estoy contando. Eso es por una parte. Por otra parte, lo que voy a mencionar ahorita de la Kabbalah, que no acostumbro a hacerlo porque también la Kabbalah es algo muy profundo, tiene metáforas, hay interpretaciones en la Kabbalah, no todo es así forzoso como se transmite, puede uno entenderlo diferente, puede ser una opinión. Entonces, en esta ocasión voy a dar esta explicación por lo interesante que es. Puede ser literal, puede ser no literal. A mí se me hace que tiene mucho sentido, pero lo doy como incluso también es un ejemplo de una visión diferente y más profunda a muchas cosas que observamos en la historia, en el mundo, y que no entendemos. Y aquí es, aunque sea, ampliar un poquito el panorama para que nos acostumbremos que no todo es como aparenta ser. Las cosas pueden tener otra explicación. Si quieren tomarlo esto literal, como lo transmite Rabbi Haim Vital, ese gran cabalista, o pueden, como dije, tomarlo metafórico, o que podría ser parte sí, parte no sé, a mí no me consta,
y no puedo decirles con certeza, pero la idea y el mensaje sí es muy significativo, porque si no lo quieren tomar literal, tómenlo como ejemplo a muchas cosas que suceden en la vida y que no tenemos una explicación, y eso es una posibilidad de explicación para verlo en otra dimensión y las cosas más profundas. Bueno, después de esta introducción, que ya, ahora sí, me quité la responsabilidad porque, como les digo, soy cuidadoso y no quiero que se malinterprete algo. Si es una información que yo lo vi con mis ojos y lo viví, lo digo como afirmando de forma absoluta. Esas son visiones y conceptos. Bueno, entonces quiero empezar con parte de la historia que ya conté de Rabbi Akiva, pero comenzando haciendo unas preguntas de cosas que son difíciles de comprender. Y justamente con esta visión y esta explicación se van a responder todas estas preguntas. Todos conocemos la famosa historia que en el periodo de los días que contamos Omer murieron 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Este gran Rabbi Akiva, que tanto hablamos de él en estos días, que llegó a un nivel pero tan alto, y que su esposa se sacrificó para que vaya a estudiar, y logró reunir 24,000 alumnos en esos 24 años que estuvo estudiando con el permiso de su esposa, 1,000 por año, y al final todos esos alumnos fallecen. ¿Y cuál es el argumento que conocemos? Porque no se respetaban lo suficiente unos a los otros. Pero aquí realmente cabe preguntar dos preguntas importantes sobre esto. En primer lugar, ¿puede ser una sentencia tan grave por no respetarse? Obviamente que es muy importante respetarse, pero en ningún lugar dice en la Torá que está condenado a pena de muerte. Una cosa es asesinato o algo similar, y otra es no respetarse. Está muy mal, obviamente, es mal ejemplo, pero ¿cómo se entiende esa gravedad? Me refiero de que hayan muerto 24,000 grandes sabios por ese detalle. Como que es difícil de entender ese suceso. Eso es por una parte. Y por otra parte, yo me pregunto, es muy extraño también que 24,000 personas que están en la misma escuela, por naturaleza cada ser humano tiene otras cualidades, otro carácter. Digo, son gente diferentes, no eran hermanos ellos. Cada uno venía de otro lugar, vinieron a estudiar con Rabbi Akiva, eran alumnos. Todos cometieron exactamente el mismo defecto. Todos cayeron en eso. Como que está extraño. Digo, podría ser, pero es mucha casualidad. Mucha casualidad que todos justamente tengan esa mala cualidad de no respetarse. Es algo difícil de comprender. Vamos a dejar ahorita todas estas preguntas en el aire. Al final vamos a responder a todas. Pero voy a continuar con otro suceso importante de Rabbi Akiva, que lo menciona en el Talmud, y también sobre esto voy a seguir todavía en las preguntas antes de entrar a las respuestas. En el Talmud, Tratado de Menajot, página 29, nos relata lo siguiente, y vuelvo a repetir, no significa, esto sí es una agadá, es como una historia, un comentario, que no se toma literal, es un poquito más metafóricamente, ¿no? Porque el Talmud lo transmite a nuestro alcance, con los términos que nosotros entendemos, como ya le dije en otra ocasión, que cuando dice la Torá la mano de Dios no quiere decir que Dios tenga mano, es una forma metafórica para que lo entendamos. Aquí también el Talmud lo describe tal cual, así como un cuentito que nos dice como si una persona se encuentra con la otra, y en términos humanos, pero es mucho más profundo que esto. Entonces nos dice lo siguiente, dice que Dios, cuando Moshe subió al cielo, 40 días y 40 noches que mencionan la Torá, Dios le enseñó a Moshe, vamos a llamarlo así para entenderlo mejor con la modernidad, digamos como una película, por decirlo así, de todo el futuro, de lo que iba a suceder en el futuro. Le mostró, y entre eso le mostró los grandes sabios que iban a llegar, que iban a ver en la historia. Obviamente los más importantes,
Y cuando llega justamente a Rabbi Akiva, que Dios le está mostrando, por decir, la película de Rabbi Akiva, le llama mucho la atención y ve que Dios está, ¿cómo decirlo? Acondicionando, por decirlo así, perfeccionando la Torah. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba poniendo coronas a cada letra de la Torah. Entonces le pregunta Moshe, ¿por qué estás aumentando a lo que ya escribiste? ¿Qué te orilló a ahorita agregarle coronas y algo especial a cada letra de la Torah? Entonces le contesta Dios. Vuelvo a repetir, no quiere decir que Dios estaba dibujando unas coronas, los conceptos. Le contesta Dios, ¿qué puedo hacer si mi hijo, este gran Rabbi Akiva, él se puso a analizar cada letra y le dio una explicación profunda y le puso coronas? Y así, entonces yo tengo que seguir lo que él hizo, su obra. Ya lo adopté, lo que él estableció y lo que él profundizó, yo lo adopté. Le dice Moshe, como dije hace un momento, que se interesó más en él. A ver, quiero ver toda su vida, quiero ver la película completa acerca de Rabbi Akiva. ¿Ok? Entonces, Dios le dice, siéntate ahí, por decir, donde lo llevó a la época que Rabbi Akiva estaba enseñando a sus alumnos cosas profundas. Moshe Rabbenu, el que entregó la Torá, el que Dios le reveló todos los secretos, estaba oyendo a Rabbi Akiva lo que estaba enseñando y no le entendía Moshe. Dijo cosas porque él mismo no lo había estudiado eso, como dije. Dios mismo le estaba agregando cosas nuevas a las letras, por lo que llegó Rabbi Akiva. Llegó un momento que Moshe se desmoraliza. Dice, no puede ser que haya alguien, que yo soy el que entregué la Torá, yo soy el autor, no la inventó, transmisor de Dios, de todos los detalles, y alguien que conozca cosas que yo no conozco. Estaba desmoralizado, hasta que se quedó oyendo, y de repente ve que un alumno le hace una pregunta a Rabbi Akiva. ¿Esto por qué es, o de dónde lo sacamos? ¿Y qué le contesta Rabbi Akiva? Esto es Alajá le Moshe mi Sinai. Esto lo recibimos de Moshe de Sinai, y así es porque él nos los transmitió. Ya cuando oyó eso Moshe, es como que se calmó. Dice, bueno, al final recurre a él, a lo que él transmitió. Pero ¿qué vimos de ahí? Que de hecho Moshe lo consideró hasta superior a él, y le pregunta a Dios, si va a haber una persona, si ya me mostraste el futuro, y va a haber una persona de tan alto nivel, ¿por qué me escogiste a mí para entregar la Torah? ¿Por qué no trajiste su alma antes, a esta época, y lo hubieses escogido a él, que él sea el transmisor de la Torah, no yo? Dios no le negó esa pregunta, no le dijo que estaba equivocado, nada más dijo, así lo decidí. Pero si vemos en el texto del Talmud, varias veces le dice Dios, Hazor le ajoreja, unas palabras muy extrañas. Voltea para atrás, regresa para atrás, que así lo decidí. Cuando se interesa más Moshe, le dijo, quiero ver su final, toda su vida, hasta el final. ¿Qué le enseña a Dios? La muerte que tuvo Rabbi Akiva. La muerte que tuvo Rabbi Akiva, lo mencionamos, pero lo voy a detallar un poquito más. Estuvo un tiempo en la cárcel, un tiempo prolongado, lo metieron cuando estaba estudiando Torah, que, por cierto, voy a hacer un paréntesis, voy a contar otra pequeña anécdota muy conocida también de Rabbi Akiva, que cuando él seguía enseñando Torah, porque no podía detenerse, le preguntó a alguien, oye, ¿no te da miedo estudiar Torah? Los romanos en esa época prohibieron cuidar Shabbat, hacer Brit Milá, estudiar Torah. Le dice, ¿no te da miedo? Le contesta Rabbi Akiva algo
tan sabio y tan profundo, y le dice, mira, si estudiando Torah me da miedo de los romanos, imagínate sin estudiar. Y le dice a qué se compara y les cuenta una fábula. Le dice lo siguiente: en una ocasión un zorro, que tiene la fama el zorro de ser el más astuto de los animales, estaba junto al mar y ve que habían pescadores que echando sus redes estaban pescando y los peces escapándose de la red así corriendo. Entonces a él se le antojó comerse un pez, pero obviamente ¿qué iba a hacer para atraparlos? Entonces empieza a dialogar con los peces y les dice: oigan, veo que están ahí asustados, están escapando, ¿por qué no vienen conmigo a la tierra? Dice así, bueno, obviamente diciendo en fábula, le dice: tus antepasados también estuvieron conmigo, vamos, aquí va a estar, venga, yo los voy a proteger, vengan, vamos a pasarla bien, ahí se están escapando como locos así de las redes, están en peligro, vengan conmigo a la tierra. Entonces les dicen los peces al zorro: ¿sobre ti dicen que eres el más astuto de los animales? Realmente eres un tonto lo que nos estás diciendo. Tu argumento es ridículo. Si aquí, que estamos dentro del agua, que es nuestro oxígeno, igual estamos en peligro con las redes que nos quieren cazar, si salimos del agua a la tierra, donde no tenemos oxígeno, donde es una muerte segura, ahí vamos a estar mejor, ahí seguro que nos vamos a morir. Aquí todavía podemos escaparnos, ¿sabes? Igual estamos en peligro. Entonces les dice Rabbi Akiva, eso lo contó como metáfora, les dice: si estando en el estudio de la Torah, que es nuestro oxígeno y nuestra vida, como dice, Kiem Hayenu Beoreje Amenu, que son nuestra vida y nuestra larga vida, igual estamos en peligro de las redes de los romanos. Si vamos a salir del agua, del oxígeno, dejar el estudio de la Torah, voy a estar más en peligro. Obviamente quiero hacer un paréntesis, una aclaración, que no se confunda. Eso Rabbi Akiva en su nivel, y él sabía que al final tenía una fe muy alta y lo que estaba destinado. Normal, una persona sí se tiene que cuidar, si hay un riesgo y una ley no puede evadirla. Pero Rabbi Akiva, en el nivel que estaba, les contestó así. Pero al final, y era un destino que tenía que vivir, lo atrapan a Rabbi Akiva, lo meten preso, un tiempo en una cárcel, y creo que llegué a contar que iban los alumnos a veces a estudiar a la cárcel y él se negaba, pero iban a veces, y cuentan que una vez uno de ellos fue junto a la cárcel como un vendedor, porque también le prohibieron, por eso lo atraparon, le prohibieron enseñar Torah. Entonces fue como un vendedor y empezó a decir, a cantar, como esos vendedores callejeros: vendo tal y tal cosa, y dentro de sus palabras le hizo una pregunta a Rabbi Akiva: ¿cómo es la ley sobre esto? Y seguía diciendo: vendo, y Rabbi Akiva lo oyó y también le contestó: ¿qué estás vendiendo? Y en la mitad le da la respuesta. Así se la rebuscaban para estudiar. Pero llega el día que lo condenan, ya lo llevaron al patio donde ejecutaban en la cárcel. Dicen que era vísperas de Kippur, esa es una versión, otros dicen que fue el mismo Kippur, pero la versión del Talmud es que fue vísperas de Kippur. Y en ese día fue el mismo Tornostrofos, que tanto hablamos de él, que ayer lo dejé pendiente, que voy a contar la historia de su esposa, de Tornostrofos, que en un momento lo vamos a contar y vamos a ir relacionando todo. Bueno, de todos modos, llega el día ese y es conocido cómo lo condenaron a Rabbi Akiva, qué muerte tan trágica le dieron, que pusieron unos peines de acero, lo calentaron, cuando estaba en el rojo vivo, le fueron peinando su piel, desgarrando más bien. Es algo que no podemos imaginar, la tortura y el dolor y la forma tan trágica de esa muerte. Pero es conocido, se menciona que en ese momento Rabbi Akiva se puso a decir el Shema Israel con devoción y con todo su sentimiento.
pero estaba sufriendo. ¿Se pueden imaginar qué dolor tan fuerte es que le desgarren la piel a una persona con peines de acero al rojo vivo, además de quemarlo, desgarrarlo? Y él, concentrado, decía en Shema, dice que le preguntaron los alumnos, Rabbenu Adkan, hasta ese grado, entiendo, está bien que aceptes lo que Dios dispone y aceptes de muerte, pero con esa emoción y esa devoción, ahorita estás sufriendo, ahorita quéjate de tus heridas, de tu dolor. Es el momento para decirlo con esa entrega. Incluso hay una versión también que el mismo Tonostrofos, el malvado ese que siempre discutía con él, que ayer contamos, estaba presente cuando lo estaban matando. Y entonces le preguntó a Rabbi Akiva, dime, ¿tú eres brujo que no sientes el dolor o te vale el sufrimiento? Y le dijo, ni una ni otra, ni soy brujo ni me vale el dolor, seguro que me duele y que sufro. Sin embargo, ¿qué les dijo? ¿Qué le contestó a sus alumnos? Dice, toda mi vida estuve leyendo el Shema todos los días. ¿Qué decimos en el Shema? Ve'avta et Hashem Elokeja, amarás a Dios, bechol levaveja, uchol nafsheja, uchol meodeja, con todo tu corazón, que eso es conectándonos con Él, con el rezo, con la tefilá, bechol nafsheja, y con toda tu alma y con todo tu dinero. ¿Qué significa con toda tu alma? Dice, se explica los Jamim, que incluso si quita tu alma lo tienes que amar. Dice, siempre lo dije de boca para afuera, dije, es fácil decirlo, pero siempre pensé, ¿cuándo se me va a presentar la oportunidad de no solamente decirlo, sino de practicarlo? Porque cualquiera lo puede decir, todos decimos eso todos los días, pero no significa que estemos dispuestos a llevarlo a cabo. Entonces dice, siempre esperé, y ahorita que se me presentó la oportunidad, ¿no lo voy a hacer con esa devoción? Esa fue la respuesta de Rabbi Akiva. Pero realmente, la verdad es muy difícil igual de entenderlo. Está bien, todo tiene un límite. Está bien que está dispuesto a dar el alma, pero no con esa tortura y no con esos sufrimientos y con ese entusiasmo. Entonces hay que entender qué les respondió Rabbi Akiva. Esa es la tercera pregunta. Perdón, esa es la cuarta pregunta. Hicimos 4 preguntas. 1, 2, que ¿por qué murieron? ¿Por qué algo tan trágico que hayan muerto los alumnos de Rabbi Akiva? La segunda pregunta fue, ¿cómo puede ser que coincidieron que todos no se respetaban? La tercera es lo que Dios le dijo a Moshe, ¿qué significa voltea para atrás? Cállate, que así lo decidí. ¿Qué respuesta es esa? Muy extraña la respuesta y lo dejó sin respuesta también. Después que le preguntó, le dijo, Zot Torah vezot sejará, le dijo, esta es la Torah y esta es la recompensa. Así le preguntó Moshe a Dios, y Dios le contestó algo súper extraño. Dice, cállate, voltea, que así lo decidí. ¿Qué significa voltea para atrás, que así lo decidí? Esa sería la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, ¿cómo puede ser que por más devoción que tenía, que en ese sufrimiento, que pudo haber esperado eso? Vamos a dejar estas 4 preguntas de lado por un momento y vamos a ir a otro episodio, a otro suceso de la Torá. Este suceso está en los Talmud, es en la época del Talmud. El que voy a contar ahorita lo relata textualmente la Torá en el libro de Bamidbar que estamos leyendo ahorita. De hecho, en 2 semanas más lo vamos a leer esta historia. ¿Cuál es la historia? El famoso Balak, un rey de Moab, la Torá relata, que ve que el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con toda la fuerza, el poder, que Dios derrota a los egipcios con milagros, las 10 plagas, se abre el mar y todo eso. Y entonces dijo, si lo tenemos que enfrentar, es un pueblo que tiene reglas metafísicas, que no son las reglas naturales, no es el poder natural. Entonces no lo vamos a poder vencer con armas, porque no son armas convencionales las que usa. Son armas
de Dios, que es el que Dios lo está protegiendo. Entonces dijo, ¿cómo podemos vencerlos? Se le ocurrió, si ellos usan armas no convencionales, que es milagrosas de Dios, voy a también a contratar a alguien que usa armas no convencionales. Y por eso contrata a Bilam, que era un profeta que hablaba con Dios y tenía esa visión. Dijo, vamos a contratar a él que maldiga al pueblo de Israel. Que los maldiga, también es un arma no convencional, algo sobrenatural, y así va a contrarrestar el poder sobrenatural que ellos tienen. Bueno, la Torá relata, es conocida la historia, que Bilam intenta maldecir al pueblo de Israel, Dios no se lo permite, de hecho le pidió permiso a Dios si podía ir a maldecirlos. Dios primero le negó, después le aceptó, le dijo, pero dejo que vayas, que acompañes al rey, a los emisarios del rey de Moab, pero lo que yo ponga en tu boca, eso es lo que vas a decir. Y así varias veces intentó maldecirlos y le salía bendiciones de la boca. Ok. Cuando vio que no lo logró, el rey estaba muy decepcionado, que lo defraudó, le ofreció riquezas increíbles, grandísimas, pero al final no pudo. Entonces, ¿qué hizo Bilam? Le da un consejo al rey de Moab. Le dice, con maldición no pude vencerlos, pero yo tengo un secreto, te voy a revelar un secreto, que si quieres vencerlos, haz que Dios se enoje con ellos. Y para eso, hazlos pecar, hazlos que caigan en la tentación, y de esa manera lo vas a poder vencer. Dios mismo se va a enojar con ellos y así los vas a poder vencer. Y se les ocurrió y analizaron y se hicieron un plan, unas ideas. Reclutaron, en vez de soldados para ir a luchar, reclutaron a las mujeres moabitas, las más guapas. Buscaron mujeres jóvenes, muy guapas, y ahí relata el Midrash que, bueno, la Torá dice que el pueblo de Israel pecó con ellas, no describe los detalles. Relata el Midrash que les ofrecieron cordialmente, que como estaban en el desierto, en el camino, pasaban cerca de ellos, que les van a vender artesanías, por decirlo así, de lo que ellos pusieron como puestitos en el desierto, que le estaban ofreciendo, y en los puestitos alguien entraba a comprar o a ver qué vendían. Había una mujer guapa que lo empezaba a seducir, el hombre, y así los llevaba. Pero no solamente eso, no solamente que cayeron muchísimos en esa trampa y pecaron con las hijas, con las moabitas, sino que además los incitaron a idolatrar. Entraron en la perversión y además idolatría en lo que se llama Baal Peor. No quiero ahorita entrar en el, que es algo un poquito difícil de entender qué tipo de idolatría era, una idolatría muy rara, muy extraña, pero no quiero prolongarme porque no voy a alcanzar con la historia de Rabbi Akiva y la explicación cabalística que les quiero transmitir. Pero bueno, la cosa es que, ok, está bien, son seres humanos, con debilidades, y cayeron. Pero lo más sorprendente de todos fue uno de ellos, un líder muy importante que también cayó en la trampa. ¿Quién era? Se llamaba Zimbri ben Salú. Era jefe de la tribu de Shimón. Habían 12 tribus. Los puestos más importantes que había en el pueblo de Israel en ese entonces eran Moshe y Aarón. Moshe era como el rey, Aarón el Cohen Gadol, el sacerdote supremo, y después de ellos, lo que seguía en jerarquía eran los 12 jefes de tribus. Quiere decir, era el tercer puesto más importante en todo el pueblo. Y esos nombramientos no se hacían por dedazos, ni por influencias, ni por riquezas. Eran nombramientos que eran directos de Dios. Quiere decir que de verdad está a un nivel espiritual muy elevado. Y sin embargo, este jefe de tribu cayó en esa trampa, pero ¿con quién? El rey de Moab mandó a su propia hija, que era una princesa hermosa, también muy
con una belleza muy particular, y estaba, dices, dispuesto incluso a mandar a su propia hija para hacer caer al pueblo de Israel, para hacerlos pecar. Pero cuando la manda, le dice, la advierte, le dice, tú eres aristócrata, eres una princesa, con una belleza fuera de lo normal, no vayas y te desperdicies con cualquier persona. No vas a agarrar a alguien del pueblo e irte con él. Tú tienes que buscar a los líderes más importantes. Trata de seducir a Moshe y a Aarón, que dicen a los jefes más importantes, para que Dios se enoje con ellos, para hacerlos caer. Ve a seducir a los más importantes. Obviamente que ella no se podía ni acercar a Moshe y a Aarón, pero sin embargo se topó con este jefe de tribus de Zimbri ben Salú y él sí cayó bajo sus encantos. Y no solamente que cayó, se degradó tanto que lo hizo públicamente. Hasta más, comenta que fue frente a Moshe y a Aarón con ella, con esa princesa, y como que a retarlos, ¿no? Decir, ¿me puedo casar con ella o me puedo estar con ella? Y le dice, no. Le dice, ¿y tú te casaste con la hija de Yitro? Bueno, fue a molestar, pero frente a todo el pueblo. Y él, como él era un gran líder, tuvo 24,000 personas de su tribu que lo siguieron. Y todos cayeron pecando, idolatrando, se fueron con las mujeres moabitas, y él liderando a todos. Y en la Torá relata que llegó Pinjas, nieto de Aarón a Cohen, y con una espada los mató, quise decir, vengando por Dios. Bueno, eso es la historia, no quiero entrar ahorita en detalles. Digo, hay que entender el contexto, porque fue mucho Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, y él tomó esa iniciativa, pero no quiero entrar ahorita en la explicación de eso. ¿Okay? Esa es la historia a grandes rasgos que nos relata la Torá. Vimos dos historias. Por una parte la de Rabbi Akiva y por otra parte, mucho tiempo antes, la de este jefe de tribus de Zimbri ben Salú y sus seguidores. Nos dice este gran cabalista, el Rabbi Haim Vital, en nombre de Elari, que este jefe de tribu, después de muchos años, reencarnó en Rabbi Akiva. No quiero entrar tampoco en el tema de reencarnación, porque es un tema muy también complejo, profundo. Algunos lo aceptan literal, otros no. Pero yo se los paso al costo, como decir, voy a dar esta explicación. Y como les dije, cada uno como lo tome, si se acepta o no, más que todo es el concepto y cómo todo encaja, embona perfectamente. Entonces se explica qué quiere decir reencarnó, que su alma, después de muchos años, volvió a nacer en el cuerpo de Rabbi Akiva. Puede ser una parte del alma, que se llama nitzos, que es algo también que no entendemos. El alma se comparó a la vela y se divide. Bueno, de todos modos, a veces una parte entra en un cuerpo para corregir algo. Y no solamente eso, las 24,000 personas que se mencionan en la Torá, de esos seguidores de este jefe de tribu, que pecaron con las moabitas e idolatraron, la Torá menciona que mandó Dios una epidemia y murieron esas 24,000 personas en una epidemia. Entonces, según esta visión cabalística, esas 24,000 personas que menciona la Torá reencarnaron en estos 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Que decir, aquí se repitió una historia, pero de forma totalmente diferente. Vamos a ver una y otra para ir armando, hilando cabos, por decirlo así, ¿no? Según este concepto. Zimbri ben Salú, este jefe de tribu, él estaba en el nivel más alto, en todos los aspectos. Como dije, la tercera persona de categoría después de Moshe y Aarón, que es él y sus compañeros o los otros jefes de tribus, pero el tercer puesto de importancia. ¿Se imaginan qué nivel espiritual? Era aristócrata, él tenía ascendencia desde Jacob, de forma directa, descendiente de Jacob. Tenía todo, estaba en lo más alto y terminó en lo más bajo que podía haber. Es decir, pecando públicamente, profanando el nombre de Dios, idolatrando, frente a todos,
se degradó a lo más bajo, de lo más alto a lo más bajo. Rabbi Akiva, que según esa versión se reencarna Rabbi Akiva para corregir ese error, fue totalmente lo contrario. Rabbi Akiva empezó de lo más bajo, como ya lo relatamos. Rabbi Akiva era ignorante, un campesino, no tenía aristocracia, no tenía familia, su papá no tenía una ascendencia aristocrática del pueblo de Israel, su papá fue un converso, ya contamos la historia. Empezó de lo más bajo, que al margen nos da una lección impresionante Rabbi Akiva, que nadie puede usar como pretexto: yo no tengo familia, no tengo ejemplo de la familia, yo no tengo dinero, yo no tengo conocimientos. Todas esas adversidades se pueden superar, y está la prueba de Rabbi Akiva. Quedó huérfano a los 2 años, no venía de ascendencia, era pobre, no tenía hasta los 40 años, no tenía conocimientos, superó todo eso, igual uno puede llegar. Bueno, empezó a lo más bajo y terminó en lo más alto que puede haber. Lo opuesto a Zimri Ben Salú. El otro murió profanando el nombre de Dios al máximo, y él murió santificando el nombre de Dios. ¿Se imaginan qué ejemplo, qué demostración de convicción total de la fe en Dios, demostrando de que aunque lo están torturando, le está diciendo el Shema Israel, la fortaleza, el ejemplo, no podía haber algo más grande. Pero justamente él tenía que corregir la forma que murió en su vida pasada, con lo opuesto, muriendo, ahora sí santificando el nombre de Dios. ¿Por quién cayó Zimri Ben Salú, este jefe de tribu? Por debilidad, por una mujer, que sin echarle la culpa a la mujer, porque aquí al contrario, en Rabbi Akiva fue una mujer lo que lo llevó a lo más alto. Dice, fue él que tuvo esa debilidad. Dice, por una mujer se degradó y fue a lo más bajo que puede haber. Rabbi Akiva exactamente lo contrario. Fue también por una mujer. Zimri Ben Salú, el que dijimos, Rabbi Akiva, su esposa, ya contamos la historia, Rachel, que le dijo a sus alumnos: todo lo que yo tengo y lo que ustedes tienen no me pertenece a mí. Todo es gracias a Rachel, a su esposa, que ella se casó con él con la condición que vaya a estudiar. Ella le dio la fuerza, lo incitó. Ya relatamos la historia de Rachel, si recuerdan, bueno, los que estuvieron oyendo, ¿no? Que Rachel era la hija de Calvá Sabúa, del multimillonario, que ella vio en él un potencial muy grande por sus cualidades, y aunque se casó con él, aunque su papá la desheredó y la corrió de la casa, y gracias a ella, que la autorizó, como ya contamos, se fue 12 años a estudiar, regresó, y oyó que estaba hablando con un vecino, y que ella dijo: si se tiene que dar otros 12 años, estaría yo contenta, y se quedó 24. Todo, de todos modos, el nivel que llegó fue gracias a una mujer. El otro se degradó por una mujer, y aquí se elevó por una mujer. De esa manera corrigió lo anterior. Pero como en la otra vida pecó por una mujer, tuvo que pasar pruebas Rabbi Akiva, a ver si ahorita sí tenía esa fortaleza de no tener esa debilidad y llegar a pecar por una mujer. Y voy a contar algo más que relata el Talmud. Pero primero nada más un detalle de que el nombre de él, Akiva Ben Yosef, suma 406. Si contamos el valor numérico de cada letra, más las mismas letras, que son 11, Akiva Ben Yosef, suma exactamente 406. Y Zimri Ben Salú, tal como lo dice la Torá, suma exactamente 406. Es algo impactante. Es decir, según esa visión de la Kabbalah, vino él
reencarnó en él y los nombres son exactamente, tienen el mismo valor numérico. Bueno, eso es un detalle, obviamente. No quiere decir que es a fuerzas. Pero hay otro, con esto podemos ver también otro secreto o descubrir un secreto de la Torá. Cuando se menciona en el libro de Bamidbar que Dios mandó una epidemia y murieron esos 24,000 personas de la tribu de Shimón, seguidores de este líder, dice después, Vayhi Harea Magefa, fue después de esta epidemia, Vayomer Hashem el Moshe, y Dios le dijo a Moshe X. Pero hay algo muy extraño ahí. Cuando dice Vayhi Harea Magefa, se interrumpe, hay un espacio en el mismo pasuk. En la Torá, en el Sefer, se va a ver un espacio. No termina ahí la perashá, como algunos lugares que es un espacio natural cuando termina una perashá o la otra. En la mitad de la frase hay un espacio. Y cabe la pregunta también, ¿para qué nos dice fue después de esa epidemia? ¿Para qué tiene que decir eso? Sigue diciendo, puede seguir relatando lo que pasó, que Dios le dijo a Moshe. Entonces, según esta visión, y explica Rabbi Haim Vital, revela este secreto y dice, aquí la Torá nos revela lo que iba a pasar. Dice, Vayhi Harea Magefa, fue después de esta epidemia, deja un espacio. Dice, en el futuro va a haber otra epidemia, que dice, otra muerte de 24,000 personas como hubo en ese momento, que era para corregir el error que ellos cometieron, esos 24,000 alumnos. Eso está en código encerrado en la Torá. Y vuelvo a repetir, hasta me siento incómodo cuando hablo de un tema así, que no estoy acostumbrado, me refiero, aunque me gustó, que sí estudié conceptos de Kabbalah y demás, pero como no los tomo literal y así, no acostumbro a transmitirlos. Pero bueno, esto está de verdad fascinante, por eso, como les dije, me salí de mi forma o de mis costumbres. Ok, continuemos. Relata, voy a citar otra anécdota para ir armando, ahora sí, esto porque ya se hizo tarde. Cuentan que una vez en uno de sus viajes, recuerdan que mencioné que Rabbi Akiva viajó mucho para diferentes razones, o para interferir por el pueblo de Israel, para hablar con los romanos, o en viajes que enseñaba, que curaba gente, etc. Uno de sus viajes viajó a Grecia, Rabbi Akiva. Grecia era muy importante en ese entonces. Se enteraron que iba a llegar, Rabbi Akiva era de renombre a nivel mundial, y alguien le dice al gobernador o al dirigente del lugar donde iba a llegar de Grecia, le dice, el que va a llegar es una persona de un nivel espiritual impresionante, una sabiduría, un nivel espiritual, y él además, algo que ellos no podían entender, dice, es una persona que no se deja seducir, puede ver una mujer guapísima y para nada, a él no le hace ningún efecto y se sigue de largo como si nada. El gobernador, que estaba tan acostumbrado a la promiscuidad y más con el poder y dinero que tenía, dice, no puede ser que haya alguien así. No puede ser que una persona no le haga ningún efecto ver una mujer guapa. Dice, seguramente nunca lo pusieron a prueba. Yo lo voy a poner a prueba. Vamos a ver si es cierto, a ver si existe alguien que tenga esa fortaleza. ¿Qué hace? Era el hombre de más poder en ese lugar. Busca a las mujeres más guapas de todo el país. Dice, sabía que iba a llegar a Pequeño, se preparó. Dice, búsquenme a las mujeres más provocativas, más atractivas que hay. Bueno, las trae, las contrata y les dice, quiero que donde él va a estar, donde va a dormir, ustedes entren al cuarto en la noche, por orden del gobernador, no importa, que no pueda resistirse. Busquen ser lo más provocativas que pueda haber y yo les pido que acomode el lugar, los seduzcan
y quiero que caiga con una de ustedes. Quiere decir que si no es una, la otra, lo tienen que seducir y hacerlo caer, hacerlo pecar. Bueno, les dice, les voy a pagar muchísimo dinero, dice, para si lo logran. Efectivamente, así lo hacen. Investigan, llegan al hotel en la noche, todos se meten, ok, esa es una orden, tenemos que estar aquí. Y empiezan, una por un lado y otra por otro lado, pero obviamente, ¿no? Tenía que ser con su consentimiento, no. Y empiezan a tratar de seducirlo, y así se trataron de quedarse toda la noche. Rabbi Akiva las ignoraba, así hasta con despecho, que ellas no estaban acostumbradas, y más con la belleza que tenían, pero al final, con todos los intentos, pero no lograron en lo más mínimo. Regresan hasta enojadas con el gobernador y le dicen, nos contrataste una misión imposible. Dice, es absolutamente, fue imposible. Preferimos la muerte, así lo dijeron como desesperadas, se sintieron hasta rechazadas, despreciadas, que no estaban acostumbrados a seguir intentando seducir a una persona que para nada. Bueno, comenta el Midrash que lo manda a llamar el gobernador Rabbi Akiva y le dice, oye, me enteré de que había unas mujeres que estaban contigo y que tú las rechazaste. Le dice, ¿que no estaban guapas? ¿No son una creación de Dios como tú y yo? ¿Por qué? ¿No tienes sentimientos humanos? Dice, instintos naturales. Les dice, bueno, le quiso quitárselo de encima y le dijo, sentí un aroma espiritual negativo, de pecados, y la verdad eso me dio hasta rechazo. Bueno, de todos modos se dio cuenta este gobernador que efectivamente, como le habían dicho, tenía esa fortaleza Rabbi Akiva, y lo felicita y le dice, de verdad es admirable. No había conocido una persona hasta ahorita en toda mi vida que tenga esa entereza y fortaleza espiritual. Por mucho menos, ¿no? Otros no nada más que si los seducían se dejaban, sino iban a buscar, hasta violaban, y además era el comportamiento de los romanos en esa época. Entonces lo manda, lo despide con todos los honores, que se ganó su respeto. Pero volviendo a la explicación cabalística, y que todavía no acabo y se está haciendo tarde, voy a tener que tratar de resumir muchísimo. El Rabbi Akiva, Dios hizo que suceda eso porque tenía que pasar esa prueba. Para terminar de corregir de la vida anterior, que había, por una debilidad, había pecado y se había degradado, ahorita tenía que pasar esta prueba, pero la más fuerte fue la segunda prueba que pasó, similar. Y ahora sí voy a retomar en lo que me quedé ayer. Ayer conté de Tornosofos, que lo llama el Talmud Tornosofos a Rasha, el malvado, que tanto daño hizo al pueblo de Israel, el que le discutía siempre a Rabbi Akiva, el que contamos varias preguntas capciosas que les decía para hacerlo caer, pero dijimos que siempre le salía el tiro por la culata. Siempre que intentaba, Rabbi Akiva les respondía sabiamente y lo dejaba en ridículo a él. Una vez cuentan que llega a su casa enojadísimo, furioso. Su esposa lo ve. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás de ese humor? Le dice, otra vez ese maldito Rabbi Akiva que de vuelta me dejó a mí en ridículo, me contestó así, yo quería humillarlo y me salió al revés. Ya no puedo vivir así, lo tengo que vencer. Dice, estamos hablando de vencerlo, en ese entonces era protegido por el César, como dijimos, el mismo César le consultaba. Total, le dice la esposa, ¿sabes qué? Si te está haciendo tanto daño, déjame a mí, que yo lo voy a vencer. Dice, yo sé que en la religión judía
es pecado, quiere decir, más con una mujer casada que hacerlo caer, yo voy a ir y justamente esta mujer, de la esposa de Tornostrofós, dice, también tenía una belleza, pero como dicen, dotes femeninas muy convincentes, pero muy notoria. Él era muy importante, Tornostrofós, escogió a la mujer más guapa y era muy famosa y conocida por su belleza. Entonces dice, permíteme que yo lo voy a hacer caer. Esa mujer lo que hace es investigar a dónde lo podía encontrar a solas. Ya saben, con espionaje ven hacia dónde, cuál era la rutina de Rabbi Akiva, dónde iba y dónde en algún momento lo podía encontrar totalmente a solas. Después de la investigación se viste muy provocativa y va hacia donde, y se lo encuentra a él donde está a solas. Rabbi Akiva la conocía porque cuando estaba con el César, cuando iba con él, estaba él y sabía César y su esposa, y sabía también la importancia, lo importante que eran. Ellos sacaban decretos. Entonces Rabbi Akiva, cuando la ve así llegar y la ve que está caminando provocativa y además acercándosele de una forma que era evidente que lo quería provocar, y de verdad era algo muy, muy llamativo, es decir, llamaba mucho la atención. En esos momentos Rabbi Akiva reacciona de una forma muy extraña. Dice, reaccionó haciendo 3 cosas. La primera, escupe en el piso. La segunda, después llora y después se ríe, parecía loco. Dice, pero fuera de esas reacciones se queda indiferente, ¿no? Como si nada, como si no vio nada, como decir, no le hizo ningún efecto. Dice, obviamente que no se dejó seducir. Ella queda pero absolutamente impactada. Estaba tan acostumbrada que cuando salía a la calle todos volteaban a verla. Dice, bueno, hasta la molestaban. Tenía que siempre, ella sabía que a cualquier hombre lo tendría a sus pies inmediatamente. Y la primera persona en su vida que se topa, que no se impresiona y no le hace caso, pero siente un respeto. Dice, donde yo estoy, que es en el medio que yo vivo, no hay valores, es puros impulsos animales. Dice, esta persona que tiene estos valores y principios, que no lo encuentro en mi gente. Entonces, se queda así impresionada y le dice, hasta se disculpa, y le dice, nada más te pido una cosa, te respeto y te admiro por tu fortaleza y por tu valor, pero te pido por favor, explícame esta reacción tan extraña. Sé que no estás loco. El que ella conocía de las discusiones que tenía con su esposo, la sabiduría que tenía. ¿Qué es eso? ¿Escupir, llorar, reírse? Le dice, mira, te puedo responder a 2 de las preguntas que me hiciste. La tercera no te la puedo responder. Le dice, ¿por qué escupí? Porque obviamente soy un ser humano, no era un ángel. Y de verdad era una belleza extraordinaria. Y inmediatamente se despierta los instintos naturales de un hombre al ver así. Dice, pero sé que no está correcto. Para controlar mis impulsos, justamente pensé en lo que ya leímos en el Pirkei Avot, que dice, dame ain bata, tienes que saber de dónde viniste, mi tipá serujá, de una gota que se descompone. Dice, como que me provoqué, como despertarme rechazo, asco, para poder enfrentar y no caer. Entonces, intencionalmente escupí para despertar en mí como un rechazo. Ahora, ¿por qué lloré? Porque por otra parte, sí, valoro una belleza así. Y lloré, me dio tristeza que una belleza así, dice, vi que estás mal utilizando la belleza, que quería seducirlo, y por otra parte,
al final ese cuerpo tan bonito va a terminar en la tierra, y sentía angustia, que no está valorado, y así. Le dice, ¿y por qué me reí? Eso no te lo puedo decir, no por el momento. Va a llegar el momento que te lo voy a poder revelar. Ok, fue el último intento que a Tornosofos le salió, como dije, el tiro por la culata, porque ella quedó tan impactada de Rabbi Akiva que decide pedirle el divorcio a su esposo, porque vio la diferencia de los valores que tenía Rabbi Akiva con su esposo, que era malvado, y con toda su gente, y decide convertirse al judaísmo. Se convierte al judaísmo, y al final, eso es lo impresionante, termina casándose con Rabbi Akiva, porque después muere su esposa Rachel, y ella sintió tanto acercamiento a la religión, de convencimiento, y se casa con él. Cuando se casa con él, le dice, ahorita sí te puedo revelar por qué me reí, porque vi lo que se llama Ruach HaKodesh, con esa inspiración divina. Ya estaba Rabbi Akiva en un nivel tan alto que pudo ver que ella lo quiso provocar, y al final iba a terminar casándose con él. Entonces por eso se rió. Dice, ahorita quieres hacerme daño y al final te vas a casar conmigo. Entonces dice, ahorita sí te puedo revelar por qué me reí. Híjoles, perdón, me pido disculpas. No lo quiero dejar sin acabar, sin concluir. Ya voy a tratar, pero ahora sí fue récord de que nos extendimos, pero esto es algo de verdad muy, muy especial, y yo creo que lo amerita. Bueno, total, dice Rabbi Haim Vital, dice esta visión cabalística, que esta mujer, la esposa de Tornostrofos, también reencarnó en esa princesa Cosbi Batzur, que era la hija del rey de Moab, y justamente reencarnó para volverlo a probar, y esta vez, que al no caer, que se case con ella bien, según la ley, como debe ser, y de esa manera terminar de corregir el error que había pecado en la vida anterior. Por eso, primero fue como fue antes una princesa, dice, esposa, ¿sí? Trató de seducirlo, al final ella por convicción se convierte y se casa con él, y tienen relaciones de forma permitida y correcta. Entonces tuvo que presentarse la misma escena. Ahorita vamos a entender el final de Rabbi Akiva, lo que preguntamos, qué significa eso que dijo, y vamos a responder las 4 preguntas que hicimos al principio. Ok. Terminando con Rabbi Akiva, y ahorita paso a los alumnos. Dijimos que Moshe Rabbenu le preguntó a Dios, cuando vio la muerte trágica que tuvo, le dijo, Zot Torah ve'zot sejará. Esta es el estudio de Torah, el nivel que llegó, y esta es la recompensa. ¿Y qué le dijo Dios? Voltea para atrás y cállate, que así lo decidí. Que dijimos es una respuesta incomprensible. Lo que le dijo Dios, voltea para atrás, ve qué tuvo que venir a corregir. Ahí no lo puedes entender, viendo esa muerte trágica no puedes entender, pero voltea para atrás, ve a Zimri Ben Salú, este jefe de tribu de Shimón, cómo se degradó del nivel más alto, y en una persona de esa categoría no se podía aceptar. Dios le dio otra oportunidad para que corrija eso. Dice, si volteas para atrás y ves qué hubo antes, dice, vas a entender por qué así lo decidí. Él, para terminar de corregir la muerte profanando el nombre de Dios que tuvo Zimri Ben Salú, tenía que morir santificando el nombre de Dios al máximo, y no había una forma más significativa que con esas torturas igual mantener, de todos modos mantenerse con esa fe. Y también podemos entender lo que respondió a sus alumnos. Cuando le dijeron, Rabbenu Adkan, hasta ese grado, ¿qué les dijo? Toda mi vida estuve esperando cuándo se va a presentar este momento, y ahorita que se me presentó no lo voy a hacer. ¿A qué se refirió? Que él llegó en cierto nivel de su vida donde ya supo, que al principio no lo sabía porque si no, no sería prueba, pero entendió que vino
reencarnando y que tenía que arreglar eso. Entonces él sabía que para terminar de corregirlo tenía que tener una muerte santificando el nombre de Dios. Por eso les dijo, y preguntamos, no puede ser que quiera sufrimiento y demás. Dijo, estuve esperando este momento, tener la oportunidad de que a pesar del dolor santificar el nombre de Dios, y así voy a terminar de corregir lo anterior y llegar al más alto nivel del Gan Eden, como relata el mismo el Talmud, que salió un eco también, dijo, Rabbi Akiva está llegando, que se va a llegar al más alto nivel del Gan Eden. Con eso respondemos las preguntas que hicimos, pero vamos a los 24,000 alumnos. Los 24,000 alumnos también reencarnaron. Con eso podemos entender por qué tuvieron esa muerte, porque tenían que corregir. La vez pasada murieron pecando y demás. Ahorita tenían que morir como alumnos de Rabbi Akiva, como grandes sabios. ¿Por qué no se respetaron? Y aquí hay un secreto en la psicología del ser humano, bueno, más bien un secreto en la metafísica, ¿no? Que lo dice la Kabbalah. A veces nos llega a suceder que vemos a una persona y decimos, ay, me cae bien pero alguien que ni conocemos. Igual, uno siente, me hizo clic. Y ahí vemos una persona y decir, me cae mal. Pero no hay ninguna razón para eso. No tenemos por qué decir que me cae mal, no te hizo nada. Explica, según la Kabbalah, de que eso se relaciona con los orígenes del alma. Hay a veces almas relacionadas en otra vida, que hay una conexión negativa o positiva, que explica así, cuando hay veces uno sin conocer le cae bien, puede ser que hay una conexión de las almas, o viceversa. Hay un rechazo porque algo pasó en otra vida que provoca ese rechazo. Es un concepto también profundo, digo, no puedo afirmar que así sea absolutamente, pero es una idea que dice la Kabbalah. Entonces con eso lo explica la última pregunta que habíamos hecho. ¿Cómo puede ser que 24,000 alumnos caigan en el mismo error? Todos justo cometiendo ese error de no respetarse unos a los otros. Cada uno tiene cualidades diferentes. Dice que el fondo, así como le expliqué, que a veces uno dice me cae mal sin saber por qué. El fondo era porque en la vida anterior todos habían cometido adulterio, pecado e idolatría. Entonces había algo que no sabían ni por qué, que no se podían respetar, porque había como un rechazo, como si tú eres un ham, pero algo en el interior le decía que era de la vida anterior, que provocaba ese rechazo. Y eso es lo que los llevó a los 24,000, y por eso terminaron de corregir lo anterior, esos 24,000. Y todo coincide, el pasú que dice fue después de esta epidemia, con puntos suspensivos, que va a llegar otra, hasta, como dije, el valor numérico del nombre de Rabbi Akiva, y explica por qué Rabbi Akiva muere de esa manera, y por qué esas pruebas que tuvo, y todo embona perfectamente esa historia. A mí se me hace una explicación muy interesante, y como digo, que sea totalmente cierto o que no, pero tomémoslo por lo menos como un ejemplo de que las cosas a veces no las entendemos, pero llegan a tener un gran sentido en lo más profundo que a veces nosotros no tenemos la capacidad de ver.